Explicativo de Ciencias Naturales, mi nombre es Silvina Bibiloni. Primero vamos a comenzar con algunos conceptos, como el concepto de materia, que es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio, es decir, tiene volumen y es perceptible por nuestros sentidos. También tenemos el concepto de cuerpo, que sería una porción limitada de materia, quiere decir que es formado por materia, pero tiene un principio y un fin. La masa, que es una magnitud que mide la cantidad de la materia y se mide a través del peso. El peso mide la masa, pero también depende de la gravedad y se utilizan medidas como el kilogramo. El volumen es el lugar que ocupa un cuerpo, como ya habíamos dicho, y ocupamos medidas como el litro y el metro cúbico, centímetro cúbico. Ejemplos de materia, pero que no son cuerpo: el aire, un río, cualquier gas, etc. Y ejemplos de no materia, por ejemplo, sería cualquier tipo de energía, pensamientos, sentimientos, etc. Propiedades de la materia. Las propiedades son características de los materiales, quiere decir que responden a la pregunta ¿cómo es? ¿Cómo es un material? Pueden ser entonces propiedades intensivas, cuando no dependen de la cantidad de la materia, y pueden ser propiedades extensivas, cuando sí dependen de la cantidad de la materia. Las propiedades intensivas, ¿qué quiere decir? Que si yo agrego o corto un trozo de este material, la característica se mantiene igual. Por ejemplo, si tengo una tela pequeña o grande, sigue siendo suave, sigue siendo transparente, sigue siendo celeste, sigue siendo resistente. En cambio, la extensiva, si agrego o quito un trozo de este material, esta característica cambia. Por ejemplo, si yo hablo de la cortina, al cortarla deja de ser grande, deja de ser pesada, deja de ser larga. Ahora vamos a los fenómenos. Un fenómeno es un cambio en la composición de la materia, una transformación, y pueden ser fenómenos físicos cuando no cambia la composición de la materia y químicos cuando cambia la composición. Un fenómeno físico es un cambio superficial a donde sigue siendo la misma sustancia, por ejemplo cuando cambia la forma o cuando cambia el estado de agregación. Llover, rodar una pelota, romper un material, cuando llueve sigue siendo agua, cuando rodea una pelota sigue siendo una pelota, cuando se rompe, por ejemplo, un vidrio sigue siendo vidrio, cuando se cae un objeto sigue siendo el mismo objeto. En cambio, el químico deja de ser la sustancia que era para pasar a ser otra sustancia. Por ejemplo, cuando yo cocino o quemo algo, deja de ser la sustancia que era para transformarse en otra cosa. Por ejemplo, si hago una fogata, deja de ser madera para ser ceniza. Cuando cocino un huevo, la fotosíntesis, que es la transformación de sustancias simples para formar una sustancia compleja, como el alimento. Teoría cinético particular. La materia está formada por partículas, entre ellas existen espacios vacíos. Estas partículas están en constante movimiento gracias a la energía cinética, que es directamente proporcional al calor, y existen fuerzas de atracción, que es lo que me va a determinar la distancia entre estas partículas. Cuando el movimiento, o sea el calor, es mayor, la fuerza de atracción disminuye y viceversa. Entonces, en los estados de agregación podemos tener el sólido, que tiene forma propia, siempre ocupa la misma cantidad de lugar y no puede ser comprimido. Y las partículas están ordenadas, vibran en su lugar, por lo cual tienen más fuerza de atracción, se encuentran cerca. Tienen mayor fuerza de atracción que energía cinética. En el caso del líquido, adoptan la forma del recipiente, tienen un volumen constante, quiere decir que medio litro siempre ocupa medio litro, por ejemplo, no se puede comprimir, sus partículas ya están desordenadas, se van a deslizar unas sobre otras, se encuentran más alejadas que las del sólido y tienen más energía cinética, pero no tanto como para vencer a la fuerza de atracción. Y el estado gaseoso tiene una forma variable, tiene su volumen variable también, por lo cual se puede comprimir. Esto se debe a que las partículas están muy desordenadas, que van a chocar entre sí y con el recipiente que los contiene. Están muy alejadas, por lo cual aumenta la distancia entre las partículas y estos espacios vacíos, y la energía cinética es mucho mayor que la fuerza de atracción.
Cuando comenzamos a ver los sistemas materiales, sería la clasificación de los materiales según la cantidad de componentes. Entonces, cuando vimos la teoría cinética, vimos que la materia estaba formada por partículas. Estas partículas pueden ser o los átomos, que son la menor porción de una sustancia que puede combinarse, o las moléculas, que son la menor porción de una sustancia que conserva sus propiedades. Por ejemplo, lo más pequeño del agua que sigue siendo agua es la molécula de agua, H2O. Si ya separo la molécula, puedo obtener algo más pequeño, pero deja de ser agua, que sería el oxígeno y el hidrógeno. Acá en este dibujito vemos cómo tenemos la diferencia entre átomos y moléculas, y en la teoría cinética se va a representar a cada elemento con una pelotita de algún color. Cuando yo tengo más de uno, lo voy a representar con distintas partículas. Entonces, una sustancia o algo puro se llama así cuando tiene un solo componente. Esto puede ser formado por un elemento como el hidrógeno, el cloro o el sodio, el oro, el cobre, la plata. Estas formarían moléculas sencillas cuando tenemos un solo tipo de átomo, o compuestos como el agua, la sal, la pirita y el amoníaco, que estos forman moléculas compuestas. ¿Por qué? Porque hay más de un tipo de átomo. Todos estos estarían dentro de las sustancias. En cambio, se llaman mezclas cuando tenemos dos o más componentes. Podemos clasificar también las mezclas como homogéneas cuando se ve una sola cosa, quiere decir que tienen una fase, como el bronce, el acero o el aire. También pueden llamarse soluciones, por ejemplo, cuando yo disuelvo en el agua una cucharadita de sal o de azúcar. Y heterogéneas cuando se ven varias cosas, quiere decir que poseen más de una fase, como por ejemplo el agua con el aceite, el azufre con las limaduras de hierro, una ensalada, chocolate con pasas. También dentro de las heterogéneas podemos clasificar las dispersiones, que parecen soluciones, pero no lo son. Como por ejemplo el jugo en polvo, que si lo veo a simple vista pareciera que se disuelve, pero si yo lo miro con un microscopio puedo observar las partículas de jugo flotando en el agua. Podemos aplicar distintos métodos de separación para estas mezclas. Obviamente las heterogéneas son más fáciles de separar porque pueden observarse sus partes a simple vista. Y las homogéneas son un poco más complejas porque no se observan sus partes. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Las características de cada material para ver qué método aplicar. Vamos a comenzar desde lo más fácil a lo más complejo. Las heterogéneas de sólidos con sólidos. En este caso tenemos la tamización, donde tenemos partículas sólidas de distinto tamaño. La más pequeña pasa y la más grande queda en el tamiz. O la imantación, que es cuando, por ejemplo, tengo tierra y alfileres, que uno es metálico y el otro no. Entonces se retiene la partícula metálica con el imán y el resto queda. Tenemos heterogéneas de sólidos con líquidos, como por ejemplo agua con arena o con tierra o el café, a donde utilizamos un filtro y pasa solamente el líquido. La tría, a donde utilizamos pinza y extraigo solamente el sólido, como el hielo con el agua. Y la decantación, cuando dejo solamente que por la diferencia de la densidad baje uno y el otro no. Tenemos las heterogéneas de líquidos con otros líquidos no miscibles entre sí, quiere decir que no se mezclan, como el agua con el aceite. En este caso vemos un embudo de decantación a donde por abajo hago salir el agua y queda el aceite. Dentro de las homogéneas tenemos de líquidos con sólidos. Acá tenemos la cristalización, a donde simplemente evaporo el líquido y me queda el sólido. O la destilación, que es cuando aplico calor, evaporo el agua, la condenso en un tubito y me queda el agua por un lado y la sal por otro lado. Y de otra manera, cuando yo tengo un líquido y un líquido, como por ejemplo el agua con el alcohol, ¿qué hago? Agrego calor sin llegar a los 100 grados centígrados para que evapore solamente el alcohol. Entonces obtengo el alcohol por un lado y el agua por el otro. Vamos con el tema de energía, que la energía entonces es aquella capacidad que posee un cuerpo para poder efectuar un trabajo.
Van a producir cambios en la materia, ya sea en su forma, en su composición o en la posición. Y también tenemos el concepto del principio de la conservación de la energía, a donde la energía se puede gastar y se puede transformar, pero nunca se crea ni se destruye. Hay 4 tipos de fuerzas fundamentales en la naturaleza: la gravitatoria, electromagnética fuerte y nuclear débil. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de manifestaciones de energía. Por ejemplo, acá en tipos de energía tenemos térmica, como la estufa, luminosa, la luz, química, aquella que tienen guardada los alimentos, la eléctrica, que conocemos todos en la casa, la nuclear, como una planta de energía nuclear, cinética del movimiento, potencial de posición y sonora. También podemos clasificar a los elementos según el tipo de fuente de energía en renovable y no renovable. Depende de si existe una cantidad limitada o ilimitada en la naturaleza. Dentro de las no renovables están el petróleo, el carbón, el gas y la energía nuclear, que también aquellas energías son las que contaminan, pero también son las más utilizadas. Y las energías renovables, que son aquellas que se llaman limpias también, que no contaminan y pueden ser regeneradas, como la hidráulica o hidroeléctrica, la de la biomasa, que es química, la geotérmica del centro de la Tierra, la eólica y la energía solar. Acá tenemos entonces algunos ejemplos de no renovables, como el carbón, el petróleo, el gas natural y el uranio o hidrógeno, y algunos ejemplos de energía renovable, ¿sí? Solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y del mar.